Comenzamos hoy, 16 de noviembre de 2023 en Biomatemáticas 1. Bueno, hemos estado hablando de la necesidad de las matemáticas para la biología, o por parte de la biología, para conocer, entender qué son los seres vivos, cómo son los seres vivos, cómo funcionan los sistemas biológicos, pues necesitamos echar mano de las matemáticas. Y vimos que, de hecho, la biología moderna, como ciencia, se funda a partir de un paradigma, una teoría desarrollada y lograda precisamente porque se abordó de manera matemática, la teoría genética. La teoría genética parte de una interpretación del fenómeno biológico de la reproducción y la transmisión hereditaria de las características biológicas a partir de entidades que se concibió inicialmente como entes que se pueden representar mediante números. Decíamos ceros y unos, verdes y amarillos, rugosos y lisos. Se requeriría al menos un sistema de numeración, un sistema de conteo binario. Para contar usamos números. Los humanos aparentemente construimos o generamos el concepto del número para contar. No somos los únicos organismos, no somos los únicos seres vivos en la Tierra que cuentan o que pueden contar. Se ha encontrado que algunos otros mamíferos también manejan el concepto de conteo. No sabemos si el de número, pero si el de conteo. Para representar lo que contamos, porque podemos contar las bancas, banca. ¿Sí? Si mientras más repita yo banca, mayor será la cantidad de bancas. Puede hacerse una representación de conteo mediante palabras, repetición de palabras. Nada más digo mesa. Después nada más estoy viendo aquí una mesa para proyector, vamos a decir, porque aquí habría mesa y mesa. Habría al menos esas. Una repetición de la palabra mesa, o si mesa para proyector, solamente está esa. Entonces, si solamente digo así mesa, podemos tener idea de cuántas hay. Si yo digo banca, ¿qué es caban? No sé, banca. Eso es lo que pasa cuando uno repite muchas veces una palabra, ¿no? Se deforma el lenguaje, se deforman las palabras. Pero bueno, si tenemos cuidado de no deformar las palabras, podemos interpretar la abundancia o escasez de bancas, de objetos, donde estamos representando a cada objeto con un ente fonético, una palabra. El ente es ese que usamos para sentarnos y uso el fonema banca para referirme a él, y mientras más repita la palabra banca, corresponde a cada uno de estos objetos para aposentarse que hay en este cuadro. Bueno, esto porque de hecho, así como mencioné que algunos organismos animales aparentemente son capaces de contar,
para poder hacer interpretaciones de su entorno en cuanto a cómo es su entorno y cuál es la magnitud de su entorno. La magnitud está relacionada con la abundancia o escasez. Si la magnitud es grande, se refiere a que abunda espacio, por ejemplo. Y hay evidencia experimental de que diferentes organismos, animales aparentemente, parece que solamente animales, no he visto que un árbol esté con su calculadora. No, es difícil enterarse si los árboles cuentan, si realizan conteos, o los cactus, o las bacterias, pero sí los animales. Diferentes animales y diferentes grupos filogenéticos, hay evidencia que nos muestra que de alguna manera están haciendo conteos de dimensiones de su entorno, quizá de su espacio, quizá de otras cosas en el espacio. Por ejemplo, las abejas. Las abejas se alimentan de azúcares que obtienen de las plantas, en particular de las flores, y pues salen las abejas a buscar flores. Y cuando una abeja encuentra una flor o muchas flores, ¿qué es lo que hace? Se regresa a panal a informarles a las abejas: encontré flores, encontré dulce. Y las abejas: ajá, ok. ¿Y dónde? Incluso cuánto. Eso lo han estudiado varios entomólogos, especialistas en la conducta de abejas. Y ahora ya sabemos, porque ellos lo han estudiado y lo han divulgado, han compartido ese conocimiento y sabemos cómo, no solamente cómo se comunican las abejas, sino cómo cuentan, cómo miden espacio y cantidad de alimento. Entonces, hay evidencia experimental que en el mundo biológico no solamente los humanos saben contar. Pero nadie ha encontrado el cuaderno de notas o de cálculos de una abeja. Aparentemente los únicos organismos que hasta el momento han logrado hacer representaciones permanentes de lo que cuentan somos los humanos, a través inicialmente de la invención de la escritura, la conceptualización de la escritura, y de que la escritura es una forma en la cual podemos hacer representaciones mediante imágenes de cosas. Por ejemplo, estábamos hablando de vacas, ¿no? Ahí está, una vaca. A ver, pues ahora es una letra H minúscula. No, es una vaca. Es más, ahí está la pared. Una vaca es cuerpo. Se pueden hacer representaciones mediante dibujos, pictóricas les decimos. Y así diferentes sociedades empezaron a hacer representaciones incluso de ideas. De esa manera se desarrolló la escritura inicialmente pictográfica. Le llamamos jeroglíficos. Y en diferentes sociedades, las sociedades fueron evolucionando, modificando su forma de representación gráfica de las cosas. De hecho, hay otra más primigenia, diríamos, inicial. ¿Cuál es? La representación de cosas por parte de los humanos, que es antes que esta. Hasta donde sabemos, de la manera en la que lo hacemos nosotros, solamente lo hacen los humanos. Aunque se ha investigado y se ha intentado encontrarlo, o incluso hasta enseñarlo, no se ha logrado que en otros homínidos, en otros simios, porque somos simios, que otras especies de simios o póngidos sean capaces de comunicarse mediante la voz, mediante el lenguaje hablado. Realmente cuando hablamos, hacemos representaciones acústicas, les decimos fonéticas, de las cosas. Si yo digo vaca, imaginan esto.
en el pizarrón. ¿Saben a qué me refiero? Si digo bench, si digo ¿qué será? Acrópolis, es más, hasta así se pronuncia. Acrópolis. Es un templo en Grecia y se llama Acrópolis en griego. En español suena igual. Incluso desde los elementos que conforman a las palabras o los vocablos, las letras, los fonemas que representan algunos símbolos de sonidos, que cuando juntamos sonidos hacemos palabras y hacemos representaciones gráficas de los sonidos. Por ejemplo, esto como suena, banca. Y entonces lo representamos con esos sonidos, el sonido B, el sonido A, el sonido M, el sonido K y el sonido A. Oh, problema. Ahí dice banca. Así suena. Aunque podría llegar aquí un purista del español y decirme, no, eso es un error ortográfico, me vale. Suena igual, ¿no? Como cuando últimamente los jóvenes de hoy en día y de hace poco tiempo escriben con puras consonantes, ¿no? Me parece práctico, aunque personalmente no lo hago ni me gusta. Tampoco soy un purista del español. Entiendo que las lenguas humanas evolucionan, como ha evolucionado la forma en la que representamos las cosas, tanto de manera oral. Por eso es que hay tantos idiomas hoy en día, y pues que el español que hoy hablamos no es el mismo que hablaban cuando se fundó México como imperio, después de la independencia de la Nueva España, cuando se independiza de la capital española, de Madrid. El español que hablaban entonces es diferente. Y el español que escribió Cervantes es diferente. Y el español con el que recogieron y escribieron, porque inicialmente se narraba de manera oral las aventuras de aquel caballero que dicen que ganó muerto su última batalla, don Ruy Díaz, o Rodrigo Díaz, el Cid Campeador. Las aventuras del cuate se narraban de manera oral, así se transmitían de generación en generación, hasta que un buen día alguien decidió representarlas por escrito y las escribió en el español de ese momento. Se les ha ocurrido asomarse a la versión en español antiguo del cantar del Mío Cid, que por cierto, ¿qué significa Mío Cid? Está en español antiguo. Hasta dicen el Cid Campeador. Pero bueno, es que era el cantar de mi señor Rodrigo Díaz. Eso es en español moderno. En español antiguo es el cantar de cantar o Mío Cid Ruy Díaz. Eso es en el español de tiempos del señor. Cid era señor. No existía la palabra señor, existía la palabra Cid, que significaba señor. Las lenguas evolucionan. La representación de los números evolucionó. Por ejemplo, ya entraron al grupo en Facebook, creo que no, ¿verdad? Sí, ¿quién entró aquí al grupo en Facebook? ¿Y qué hay en el grupo en Facebook? Además de que no hay nadie. Bueno, habemos poquitos. Yo lo abrí, tengo que estar. ¿Viste algo que te llamaba la atención? Pues las diapositivas que usted subió de... La imagen inicial, ¿no? La imagen de portada del grupo. Para los que no lo han visto, muéranse del día, no. No es esa la idea. Para quienes no lo han podido ver o no han querido, ahora lo ven.
qué bueno que conectó. Aquí está. Porque la foto creo que ya la borré de donde la tomé. Me lo encontré en el Museo de Antropología. Y lo que hice fue lo que no hice la vez anterior, que encontré algo parecido. Ay, luego, voy al museo y ya no había. Encontré una estela chiquita donde estaba la numeración maya en la tienda del museo. Ay, luego la compro. Ya, me fui. Regreso al museo otro día, ya no había. Pregunté, no, ya no hay. ¿Van a traer nuevas? No sabemos. Finalmente otro día dije, voy al museo, a ver qué encuentro. Y me encontré esta, que es de este tamaño. La tengo guardada en mi librero. Y lo que tiene es la representación de la numeración maya. El 0, como ven, está de este lado de la imagen. Está el dibujo, que parece... Bueno, decían los mayas que representa una semilla de cacao. ¿De veras? Ok, sí, está bien. Sí. Y lo que medio escribí la vez pasada, el 1 era un punto, el 2 2 puntos, el 3 3 puntos, porque así contaban los mayas. Así contaban los mayas. Es interesante porque voy a borrar eso, se ve horrible. El primer dibujo de la vaca me quedó horrible y la palabra es ahí, se ve horrible. Okay. No la vayan a ver alguien en YouTube y entonces empiezan ahí el hate a todo lado. Sí, luego pasa. Y de repente me cae cada comentario, pero bueno, ok. Libertad de expresión. Los romanos, en Europa, en lo que ahora es Europa, en el Imperio Romano, y todavía hasta la Edad Media, toda la Edad Media y hasta el inicio del Renacimiento, todavía cuando Nicolás Copérnico escribió el texto sobre las revoluciones, donde hizo un montón de cálculos para poder apoyar su interpretación de cómo están las estrellas, el Sol, la Luna, la Tierra y las demás, y los planetas. Hizo muchos cálculos matemáticos, muchas cuentas matemáticas, cálculos geométricos, por ejemplo, y la representación numérica y el tipo de números que usaba Nicolás Copérnico eran estos. ¿Cuáles? ¿Cómo les llamamos? Les llamamos números romanos porque los encontramos incluso en las diferentes restos de la cultura romana en toda la península itálica. Bueno, de aquí estos se parecen como a las rayitas del hueso de Ishango que les mencioné, y está en el... No mentira, ese video no lo compartió con César. Hay un video que luego les voy a compartir, se lo voy a poner en el CP, se lo voy a poner también en Facebook. Es un documental de la televisión británica que habla de la historia de los números. Y ahí es donde me enteré por primera vez sobre el hueso de Ishango, ese hueso que tiene rayitas. Ya después busqué más información y sí, vamos, ese documental es muy serio, es un documental científico sobre matemáticas, presentado por un humorista, por cierto, un humorista inglés que ya falleció. El hecho de que lo presente él hace que no sea aburrido el documental, porque luego de repente uno veía documentales en la televisión y terminaban aburridísimos. Mucho es cómo se presentan las cosas, no tanto la información, la historia que se narra, sino cómo se narra. Eso hace que algo, aunque la información sea importante y hasta interesante, el cómo se presenta a la gente puede hacerlo infumable, aburridísimo. Entonces ese documental está muy bueno, porque está muy buena la información, es muy completa, muy seria y además está jocosamente presentado.
Y el hecho de que sea jocosa no le quita seriedad a la información que está presentando. Hay que dejar de amargarse la existencia. ¿Cómo era lo que les comenté que se ve en el huesito de Shango? Es un huesito que es como de este tamaño y así de grueso. Lo que se ve son, lo voy a hacer más grande para que se vea. Son múltiples rayas, casi todas de la misma dimensión, y el espaciado entre ellas es casi el mismo, es casi equidistante, por lo que parece que estuvieran contando. A ver, esto sería un dedo, estos serían 2 dedos, estos serían un dedo más, 3 dedos. Los mayas vemos que estarían, en cuanto a esto, sería un punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos. O sea, se parecen más los puntos de los mayas al hueso de Shango que ya las rayas de los romanos. El 4 ya es un poco diferente. De hecho, aquí parece que incluye algo como una operación matemática. ¿Qué representa esta raya? Tenga o no las rayitas arriba y abajo. Pues la mesa. ¿Cuántas mesas hay? La mesa para el proyector, ahí está. O un punto, de acuerdo a los mayas, o la primera raya del hueso de Shango. Si empezamos a contar ya mesas en total, pues habría esa y esa. Serían entonces 2 rayas, 2 puntos y quizá las primeras 2 rayas del hueso de Shango. No sé si quien acomodó este salón fue el que hizo el hueso de Shango. Un montón de rayas para un montón de bancas que hay en este salón. Bien. Bueno, hasta esta cantidad de objetos serían 4 puntos, serían 4 rayas, pero ya los romanos ya no ponen 4 rayas paralelas. Lo que hacen es que se van hasta este que representaría ¿qué? Pues quizá los dedos de una mano. Se parece a los dedos de una mano. Pues al menos hay ángulos aquí, ¿no? Aquí hay un ángulo y aquí hay ángulos. Podría ser, no sé si podría ser una mano, se me ocurrió ahorita, realmente. No había pensado en eso. Lo que sí estaba yo pensando es cómo llegaría un romano a un bar a pedir con sus más, los que están acá de este lado. Son romanos y van a llegar, vas a llegar a un bar con tus cuates a pedir cervezas para todos ustedes. ¿Cómo las pedirías siendo un legionario romano? Llegas, cantinero, 5 cervezas. Sí. Ok. Allá en la zona maya, ¿cómo llegaría un maya a pedir cervezas? Cantinero, 5 cervezas. Bueno, más bien así, porque es una raya horizontal. 5 cervezas. No es ya córtale, ya cállate. Posteriormente, parece que tanto romanos como mayas pensaron de manera parecida. ¿Se fijan? El 5, y le agrego al 5 un 1. Al 5 le agrego 2 unos, tengo 7. Al 5 le agrego 3 unos, tengo el 8. Los mayas insisten con el 5 y 4 unos, mientras que los romanos ya lo hacen diferente. ¿Sí? ¿Cómo sería el 10? Tendría que ser 2 rayas paralelas, horizontales, no 2 rayas verticales, porque sería el 2 romano. 2 verticales serían 2 romanos, 2 horizontales sería el 10
el 10 maya. Bien. Así como agregar sería una adición, quizá ponerlo antes sería una eliminación, quitación, equitación, caballos, o una resta, una sustracción. Le estamos quitando. Sería 5 menos 1, sería 4. Si este es el 10 romano, equivalente al 10 maya, el 9, mientras que los mayas al 5 le agregan 4, para el 9 los romanos al 10 le quitan 1. Okay. Estas son las representaciones de los números que habrían hecho los romanos y los mayas para contar. Para contar cosas. Que lo que estamos viendo es que la cosa la representamos, es una abstracción, es una representación de algo que existe en la realidad. La mesa existe en la realidad, la mesa para proyector. Las mesas esas existen en la realidad. Pero en lugar de ponerse a uno a hacer dibujos feos, mejor es más fácil hacer un punto bonito que dibujar una banca fea. Bueno, no es fácil dibujar una banca fea, lo difícil es dibujar una banca bonita. En lugar de dibujar objetos, en lugar de hacer una representación pictográfica de los objetos, hacemos una representación abstracta de los objetos. Y eso formalmente es lo que es un número. Los números son representaciones abstractas de cosas para representar su abundancia o escasez, o sea, su cantidad. Y diferentes sociedades en diferentes tiempos, en diferentes lugares, han hecho representaciones diferentes, quizás similares, semejantes. Una cosa, 2 cosas, 3 cosas, aquí ya no fueron 4 cosas, pero aquí sí, 2 símbolos para un mismo número. La simbología simplemente es diferente, pero hay un paralelismo accidental. No es que hayan venido legionarios romanos a compartir o a pelear contra guerreros mayas, ni al revés. Alguien dirá por ahí, es que fueron los extraterrestres los que les enseñaron. No hay evidencia. Es que el astronauta de Palenque deja de fumarte los calcetines. No, es una representación local de un monarca de aquellos tiempos, el famoso astronauta de Palenque. Ok. Entonces, hablando de números, tenemos un primer tipo de números, que son los números para contar, que son los números para contar cosas en la naturaleza. Y entonces a estos números, que sirven para contar cosas en la naturaleza, les llamamos números naturales. Que son el mismo tipo de números, usualmente para contar chícharos. Números naturales. Pero no lo hizo ni con romanos ni con mayas, porque ya fue en 1865. Ya había pasado, aunque fue en Europa, pues ya siglos atrás los árabes les habían llevado a los europeos los números indios o hindúes, los números de la India. La numeración, el sistema matemático de numeración desarrollado por la cultura india. La cultura hindú en la India. Hindi sería más bien. No confundir con Hindi, ese sería Indiana Jones. Mencionamos que en el caso de Mendel, él contó chícharos, es que son chícharos. Estas eran las vainas de los chícharos. Una vaina, un chícharo, una vaina, 2 chícharos. Es que en cada vaina hay 5 chícharos. No, varía.
¿Han contado el número de chícharos adentro de una vaina? ¿No? A veces tiene su futuro en la biología. ¿Okay? En la biología matemática. Bien. Entonces, Mendel usó números naturales para determinar y mostrar la cantidad de ejemplares de semillas con cada característica. Semillas rugosas y semillas lisas. Semillas verdes con albúmen verde, semillas con albúmen amarillo. Y cómo encontró que había semillas que compartían caracteres, verdes rugosas y verdes lisas. Compartían el color del albúmen, pero no compartían el color de la textura de la cubierta. Finalmente tenía una cantidad total de plantas de las cuales obtuvo semillas verdes y amarillas del mismo cultivo de muchas plantas. Tenía todo un invernadero lleno de plantas y en algunas había semillas amarillas, en otras había semillas verdes. Del total, no todas eran verdes ni todas eran amarillas. Por lo tanto, había parte y parte. A eso le llamamos proporciones. Había una parte que fuera amarilla del total y otra que era verde del total. Este con mayúscula o minúscula es igual. Había una cantidad de semillas amarillas. ¿Tiene ahí el artículo? Vamos a usar ejemplos de cantidades de amarillas en los nuevos datos que encuentran en el artículo, que hable de amarillas del cultivo total, de una primera cosecha, quizá. Pues hay una parte que dice: para la documentación, 22 de ellas fueron seleccionadas y cultivadas durante todo el periodo de los experimentos y permanecieron constantes sin excepción. Ajá, pero ya cuando se van a contar chicharitos, vienen por ahí los números. Está de locos, no está de monjas. En el cuadro donde dice color del albúmen. Color del albúmen. Dice que en la planta 1 fueron 25 amarillas y 11 verdes. En una planta. Ajá, en una Por planta. ejemplo, okay. Digamos que no del cultivo total, pero incluso de una planta. En una planta, habría ¿cuántas? 25 amarillas y 11 verdes. 25 amarillas y 11 verdes. El total serían 36 semillas. Bien. Ahora, este es el total. Si yo expreso estas cantidades de esta manera, puedo decir entonces que hay 25 de 36 amarillas y 11 de 36 verdes. ¿Sí? Ok. Esto en matemáticas nos dicen que es la primera es una división. ¿Sí? Por ejemplo, o la puedo representar como una división. 25 entre 36. ¿Cuánto es? Transforme su teléfono celular de biblioteca a calculadora. 0.69 con 694. 0. Bueno, expresemos aquí los números abajo.
0. ¿Qué? 694. 6,9. Vamos a ver, quedamos con dos decimales. Y de las verdes, 0.30. Sí. Porque se redondea como el 5, 0, queda como 1,30. Ok. Aquí me falta uno. Bueno, sería, es 0.7 y 0.3. De hecho, puedo también decir que tengo 30 entre 69. O es más, entre 70, redondeando, total son chícharos, son redondos. O sería 3 y 7. ¿Podría simplificar esto? ¿Cómo le dicen? Esto es aproximadamente aproximadamente 2/3, aproximadamente, 0.66 serían 2/3. Y esto, 0.30, es aproximadamente 1/3, y ahora sí tengo la totalidad. 3 más 7, o 0.3 más 0.3, 0.3, 0.9, esto es igual, este más este me da la unidad. ¿Ok? Son partes proporcionales, los cuales los expreso de otra manera. A esto son otros números, pero el número real son estos 4 dígitos, el 2, el 5, el 3, el 6, organizados de esta manera, me están representando en realidad un solo número, que sería como el 0.69. O, sí, el 0.69, y estos 4 me están representando el 0.30. E incluso este 2/3 de aquí representa también un número, como el 1/3 representa un número. ¿A cuál representa este? Este es aproximadamente 0.33, que se parece al 0.3, y este es aproximadamente 0.66, que se parece al 0.66, que se parece al 0.69, no está muy lejos. ¿Bien? Esto es un número, no 2. Esto es un número, no 2. ¿Es por lo tanto igual a estos de acá arriba? No. Son diferentes. Son números diferentes. Estos números no son números naturales. No representan cosas individuales. Representan otro fenómeno en la naturaleza, pero no cosas en la naturaleza. Representan proporciones que se pueden entender, se pueden razonar, surgen del razonamiento, no de la naturaleza de manera directa, sino de pensar sobre la naturaleza e interpretar la naturaleza. Estos números, quizá por eso, no me lo tomen a la letra, estos números que nos definen proporciones reciben el nombre de números racionales, que son otros de los números que uso mente para poder expresar sus ideas e interpretación de cómo se transmiten la herencia de padres a hijos a nietos en los seres vivos, en particular en los chícharos, en su experimento. Pero si uno repite el tipo de experimento que hizo Mendel con los chícharos, lo repite en otros organismos, va a encontrar fenómenos, que el fenómeno se repite para algunos organismos en algunas características, no en todas.
hay algunas especies animales en las cuales presentan variabilidad en el color, por decir algo, y cuando se entrecruzan de diferentes colores se obtienen distribuciones como las semillas de los chícharos, un grupo, algunas crías de un color y otras crías de otro color, en algunas especies de organismos, no en todas, porque en otros salen manchados, moteados o como diluidos. Entonces no en todos se comporta igual, en algunos sí. Al ver que es un fenómeno extendido, sino general, si extendido se puede plantear que se trata de una descripción de cómo se comporta la naturaleza, y eso es una teoría, una descripción de cómo se comporta la naturaleza. Ya entramos en los detalles de que en qué casos se comporta de una manera o de otra, son los casos específicos que pueden expresarse de manera sucinta, breve y quizá hasta matemática, y eso es lo que llamamos leyes naturales. Pero el marco que explica el fenómeno en general es lo que llamamos una teoría. La teoría genética describe cómo se transmiten estas características de padres a hijos a nietos a lo largo de la reproducción. ¿Y cómo se transmite? Pues no sabía Mendel. Lo que él encontró es que no se transmitían a lo loco. No es que cultivaba chícharos amarillos con verde, los entrecruzaba y salían verde amarillos, como el uniforme de Brasil. La playera es amarilla con vivos verdes, por eso es la verde amarela. No salen así los chícharos, no salen como con camuflaje amarillo verde. Tampoco es aleatorio o al azar cómo se distribuyen estos colores entre las diferentes poblaciones de chícharos descendientes, sino que hay proporciones que se repiten. Va a haber una mayor proporción de unas que de otras, no importa en cuál generación, siempre que se estén intercruzando de esos colores. Y es lo que permitió al menos tener una idea matemática, un modelo matemático de cómo se comporta la herencia. ¿Cómo funciona? ¿Cómo le hacen los seres vivos? Así sepa la verdad. Espérate unos 100 años. Bueno, menos como 90. Porque Mendel publicó esto en 1865. Y mentira, bueno, sí, ya el saber cómo, con qué, cómo era el instrumento para la transmisión de los caracteres hereditarios fue en 1953 con los 3 artículos de Nature sobre el ADN. Ya antes, 20 años antes, en la década de los 30, un grupo de investigadores ingleses, era muy buena la ciencia en Inglaterra en aquel tiempo, en esas décadas, donde trabajaban los que publicaron los 3 artículos sobre el ADN en Londres, en 3 laboratorios de Londres, en 2 instituciones, en el Cambridge y en el King's College, creo que era, algo así. Y 30 años antes, otro grupo de investigadores encontró que lo que transmitía esto eran moléculas que se encontraban en el núcleo de las células. ¿Cómo eran esas moléculas del núcleo de las células? Fue en la década de los 50, en el 53, cuando en abril, en la revista Nature se publicó cómo era la molécula que estaba dentro de los núcleos de las células, y en las bacterias sin núcleo. Las bacterias, recordemos que no tienen núcleo. Los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son los responsables de estos números. Esto nos está hablando de combinación de ácidos nucleicos. ¿Cómo lo expresamos? ¿O cómo lo expresó Mendel? Con números racionales, no con números naturales. Con los números naturales, con todos los chícharos. Con los números racionales explicó cómo se transmitían los caracteres en los chícharos. Como podemos ver, entonces, existen diferentes
tipos de números con los que podemos representar diferentes tipos de fenómenos. Biológicamente es interesante, pero matemáticamente requiere una explicación por qué hay diferentes tipos de números. Porque en realidad son combinaciones de números y cómo se arreglan. Mi cerebro de la astrobiología no sé si está acá. Ok, sí, aquí está. Bueno, entonces, existen diferentes tipos de números, y no por la representación de ellos. En realidad, estos son el mismo número. Estos dos son el mismo número, estos dos son el mismo número, estos, de hecho, este de aquí y este de acá son, ¿qué serían? Vamos a ponerlo de esta manera. Sería el de noviembre de 2023. Ay, qué flojera. Ahí está. 16 de noviembre de 2023. Es la misma información, los mismos números, pero representados de maneras diferentes. ¿Cómo se haría en maya? No sé. Números mayas, no sé. Bueno, el 16 supongo yo que son 3 rayas y un punto. Y entonces yo lo que haría sería después alguien diría, profesor, 3, 5, 5, 5 o 3, no. En Morse. Auxilio. Auxilio. Hay que poner el contexto de los símbolos que estamos usando. No son números mayas, es un mensaje telegráfico. Como el que mandó el Titanic cuando se estaba hundiendo. Ok. Titanic, barco británico, inglés. Seguimos con los ingleses. Ok. A veces hacían cosas importantes, interesantes, descubrimientos importantes como los ácidos nucleicos, como responsables de los genes, de la herencia y la estructura de los ácidos nucleicos. Y a veces se les hundían los barcos. Por arrogantes, es el inhundible, no se va a hundir y bolas en 2 horas y media. Ok. Sin embargo, no es que el siguiente a mencionar no es inglés ya, es alemán. Para entender, auxilio, para entender esto, fue necesario hacer reflexiones sobre ellos, pensar sobre los números y ver cómo podemos comenzar. ¿Cómo comenzó, de hecho, no la biología, pero sí la botánica, a ser más práctica, al menos en Europa? Cuando Carlos Linneo, se le ocurrió, pongamos orden a los chícharos y a los guisantes, que son lo mismo, y llamémosles ISU. Y pudimos empezar a organizar el conocimiento biológico. Algo similar propuso un matemático alemán llamado Georg Cantor, quien dijo, bueno, organicemos los números. Organicemos los números así como Linneo organizó la nomenclatura. Georg Cantor lo que propuso fue, bueno, yo lo que veo es que aquí hay al menos 2 tipos de números. Juntémoslos. Los que se parecen entre sí y se distinguen de otros. Este de aquí se parece a este porque tienen esta estructura, son de división, cociente, razón o proporción. Estos no, estos son números completos. Números completos. Completos. Estos números
también pueden recibir el nombre de números enteros. Mientras que un tercio, estos no son todos los chícharos, sino solamente algunos de ellos. Son 11 de los 36. No son todos. Entonces, este tipo de números que ya les llamé racionales, me dan idea de que existen otro tipo de números, que de hecho esta es otra representación de esto mismo. Y estos números, estos dos de aquí, vamos a ponerlos así marcados en verde, que son casi el mismo número propiamente, son a los que les podemos llamar números, si no están enteros, incompletos. No, ¿cómo le llamamos? Fraccionarios. Números fraccionarios. Porque son partes o fracciones de números enteros. Los números racionales pueden ser números fraccionarios. Ahora, en esta representación de los números racionales, en esta de aquí, ¿qué es lo que observo? Observo un 2 y observo un 3. Un 2 y un 3. Bueno, aquí en la representación romana, aquí en la representación indoarábica, diríamos. El 2 vendría siendo un número entero y el 3 vendría siendo un número entero. Entonces se puede empezar a ver cómo son los números racionales. Están conformados por pares de números enteros. Estos dos, este y este, son números enteros. Una razón o proporción de números enteros me genera entonces un número racional. Fue lo que vio Cantor, que hay diferentes grupos de números según sus características. Los que cuentan cosas completas, los que cuentan cosas parciales, los que son proporcionales y están formados por números enteros. Y entonces se puso a organizarlos. Y para eso planteó una forma de organización. A esos que se parecen, los junta, los pone todos juntos, hace colecciones de números. Y de hecho es a lo que llaman. A esas colecciones de números les da un nombre. Georg Cantor propone agrupar en conjuntos los números, sean conjuntos de números. Que lo interesante es que esta misma idea la propuso siglos antes para la botánica Carl von Linné. No para los números, sino para las plantas inicialmente. Linné era médico y la mayoría de los médicos en aquel tiempo también eran botánicos. ¿Por qué? ¿Por afición? ¿Por hobby? No, porque la mayoría de los medicamentos se obtenían de plantas. Tuvieron un efecto, pensaban que sí, bueno, tú tómate el quesito, más no te va a hacer, espero. Ok, hay que tener cuidado. ¿Correcto? Entonces, eso hacía que los médicos tuvieran la necesidad de conocer bastante de la naturaleza de las plantas. Y eso, ¿quiénes lo conocen? Los botánicos. Por eso es que era muy común que los médicos fueran botánicos, no así que los botánicos fueran médicos. ¿Sí? Había botánicos que eran solamente botánicos, no le hacían a la medicina. Oye, tú que eres botánico, fíjate que me siento mal, me duele por acá, ¿qué me puedo tomar? Tómate un descanso y va a ver al médico. Okay. Mientras que los médicos era común que fueran botánicos. Entonces, ¿qué son los grupos taxonómicos? Conjuntos de organismos.
Entonces, el concepto de conjunto puede ser aplicable es más, aquí puede ser aplicable a los objetos que hay en esta aula. ¿Qué hay? Hay bancas, mesas y alumnos. Y entonces podemos empezar a organizarlos en conjuntos. Conjuntos educativos, conjuntos numéricos, conjuntos biológicos. En biología, en botánica no hablamos de conjuntos, hablamos de grupos taxonómicos. Hay diferentes niveles de organización de grupos taxonómicos. En botánica el más grande es división, que en la zoología equivale a filum. Hasta en eso los biólogos no se ponen de acuerdo, dependiendo si son botánicos o zoólogos. Y hubo un tiempo en el que se agarraban del chongo, que decían, eso fue por ahí todavía hasta la década de los 60, más o menos, de los 70, que cuando aparecían los hongos por ahí, no digo que se los comieran, bueno, eso cuando venían a Oaxaca, cuando María Sabina. Los zoólogos decían que los hongos eran animales y los botánicos decían que los hongos eran plantas. Finalmente, los psicólogos dijeron, no, los hongos son hongos. Psicólogos son los que estudian las áreas. No sé, no soy botánico, soy biofísico-químico, molecular. De esta manera les saco la vuelta cuando me preguntan algo. ¿A qué no eres biólogo? Soy biofísico-químico molecular. Ya sabemos hacer cosas. Ok, entonces, pero Cantor establece ya una definición de lo que sería un conjunto, fuera de plantas, de cosas o de números. Para Georg Cantor, y esto lo voy a leer, está en el documento que está disponible en el PDF, el documento en PDF que está disponible en el CIPI. Es el que tiene esta portada, se titula Números naturales, enteros, racionales e irracionales. ¿Sí? Aquí en la lámina 2 dice conjuntos. Según Georg Cantor, es cualquier colección de objetos determinados y bien distintos de nuestra percepción o nuestro pensamiento, que se denominan elementos, los que van aquí adentro, reunidos en un todo. Bueno, suena medio rebuscada la definición, ahorita vamos a ver cómo la podemos concebir o interpretar o ver. Hubo otro matemático, también alemán, Gottlob Frege, que dijo: un conjunto coincide con la extensión de un predicado, o sea, un discurso, que es la colección de objetos que satisface el predicado. ¿Bien? O sea, la definición. Y empiezan entonces a proponer cómo representamos los conjuntos, así como las cosas las representamos con números, las cantidades de cosas las representamos con números, pues a los conjuntos también los podemos representar de manera gráfica de diferentes maneras. Puede ser incluso con lo que podríamos decir símbolos casi de letras y números, podríamos decir con un lenguaje escrito o con una escritura alfanumérica, o con dibujitos, pero más sencillos que una banca de salón, más simples. Eso también depende un poco. De acuerdo a como lo puse en la nota, entonces un conjunto es una colección de cosas que tienen características que comparten, pero que a su vez cada cosa que está en el conjunto, que son los elementos, un conjunto está conformado por elementos que comparten características, no que sean idénticos, no son clones, son similares, parecidos porque comparten características. Por ejemplo, estos que comparten, no importa si los escribimos en forma romana, maya o arábiga, bueno, indoarábiga, me van a reclamar los de la India, los matemáticos hindúes. Indios, hindúes, no árabes. Estos números representan los que usamos para contar cosas en la naturaleza.
Incluso está en la fantasía, podemos contar duendes verdes. Bueno, no sé si está en la película del Hombre Araña. Hadas moradas. Esas no las he visto todavía en alguna película. A lo mejor sí, la de las. ¿Eh? En la de creo. Ay, sí, es cierto, hay una hada morada, ¿verdad? Sí. Sí, es cierto. Híjole. Pinche Disney. No, y aparte, si vemos estas hadas que salían, de que era un dibujo animado italiano. Eran unas hadas buenas y unas malas en una escuela. Se me fue el nombre. La veían mis hijas. No me acuerdo. Es que mis hijas son más viejas que ustedes. Son del siglo pasado. Nació una en el 95, otra en el 99, son del siglo pasado. Pero el estudio, un estudio italiano que se hizo dibujo animado. Y creo que también había las moradas. Algo, unicornios, uno los encuentra en cualquier tienda, Linuso, Diniso, y esas. Uno encuentra algo que no exista. No sé. También podemos contar, no importa. Sí, hasta James Cameron se le ocurrió hacer seres azules y no son los pitufos. Copió a los pitufos. Tenía mucha imaginación Cameron. Los de Avatar son azules como los pitufos. Okay. Bueno, entonces, ¿cómo podemos representar un conjunto? Hay una manera alfanumérica, es mediante corchetes. Lo que esté en medio de corchetes, de llaves, son llaves, no son corchetes. Los corchetes son estos. Estos son corchetes, estos son paréntesis, estas son llaves. ¿Llaves? Son llaves. Esto sería un conjunto. Representaría un conjunto. A los conjuntos se les puede nombrar. Se les nombra con letras mayúsculas del alfabeto latino, no griego. Este sería el conjunto A. ¿Qué hay dentro del conjunto A? Imaginemos los números naturales. Entonces, el conjunto A sería el conjunto conformado por el 1, los voy a poner en forma indoarábica, 2, moderna, porque los originales están tan bien difíciles. 3, de hecho los míos casi se parecen a los originales, están tan feos. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Es el primer grupo, es el primer grupo de números naturales. ¿Cuál sería, cómo podemos continuarlo? 10, 11, 12, así. Ok. Este es el conjunto A, que sería entonces el conjunto de los números naturales. Y para no escribir todo esto, podemos representarlo de otra manera, con la letra N mayúscula, con la primera barrita más gruesa que la segunda barrita, o con una línea doble, con una barra doble de la izquierda. Ese sería el conjunto de los números naturales. El conjunto A estaría conformado por los números naturales. Ahí está, ya lo hice. Con 5 caracteres he escrito esto. ¡Qué padre! Así de sencillo. Para los números naturales. No tan malo. Alguna característica que llame la atención. ¿Cuáles están de los que ven ahí? Pues todos, ¿no? Pero hay un número que los romanos no
conocieron, no concibieron, y los mayas sí. ¿El cero? Sí, ese de la forma de semilla de cacao. El 0. Este número lo voy a tener que poner aquí. En su representación maya, ese no está aquí, no forma parte del conjunto de los números naturales, porque el 0 no sirve para contar. El 0 como número, sí como dígito. En combinación con el 1 genero el número 10. Este tendríamos aquí, lo voy a poner acá, bueno, voy a poner en verde para que no se confunda con nosotros, o no, mejor en azul. En azul. El número 10, este sería el indo-arábigo, para distinguirlo del 10 romano y del 10 mayo. Pero aquí está presente el número 0, indo-arábigo. No está acá, lo puse allá abajo. ¿Por qué? Porque no es natural. No es un número natural. Es un número. No voy a usar la palabra porque se puede confundir, aunque es producto de la imaginación. Fue conceptualizado o concebido por los mayas y por los hindúes para representar nada. Nada. Y nada no existe en la naturaleza. Siempre hay algo. Si decimos que los números son abstracciones para representar cosas en la naturaleza, y por eso los usamos para contar cosas en la naturaleza, bueno, esto fue tan difícil, una idea tan difícil, tan complicada, tan loca, que solamente dos pueblos en la historia de la humanidad, desde que conocemos que hay registros escritos hace 5000 años, comenzando por Mesopotamia, que se han buscado en otros lugares y hay escritos del pasado en otras sociedades, solamente dos de todas esas sociedades concibieron una representación numérica para nada, y fueron los hindúes y los mayas. El 0 maya se perdió en la historia porque la cultura maya decayó antes de que llegaran los europeos, lo pudieran conocer y lo propagaran por el mundo, quien fuera. Se rescató producto del trabajo arqueológico. ¿Sí? Hay una especie de arqueología matemática arqueológica. El que nos llegó, afortunadamente, porque ha sido una herramienta poderosísima para las matemáticas, fue el 0 de la India, que los árabes llevaron a Europa, que fue tan difícil comprenderlo que parecía un engaño, y tan grande parecía el engaño, del cual creían ser víctimas y sin victimismo. Los europeos, que por eso hasta la fecha, y por eso tengo aquí un billete de los nuevos, uno de los viejos, seguimos conservando el trauma de los europeos. Los europeos no confiaban en los comerciantes árabes, menos cuando les llegaban con los números arábicos, indoarábicos, los números de la India. Actualmente los vemos en los billetes. Aquí tengo un billete a 100 pesos, ¿sí? Es más, está el 100 por varios lugares. Aquí hay un 100, acá hay otro 100, acá hay otro 100, aquí está Sor Juana, aquí una mariposa monarca, bueno, son dos, y acá otro 100, acá otro 100, chiquito en negro. Nos convencemos que esto vale 100 pesos, ¿sí? Los europeos no confiaban en eso.
No es porque tengan los euros, no, estoy hablando de hace 500 años. 500 años, no es tanto tiempo. No confiaban en esos números. Igual aquí tengo a Benito Juárez, con un 20 aquí, otro 20 por acá, otro 20 por acá y otro 20 por acá, que representa los 20 pesos. Los números indoarábigos. Estos billetes los produce el Banco de México, aquí dice Banco de México. ¿Sí? Banco de México. Y del otro lado también dice Banco de México. Y abajo de donde dice Banco de México, ¿qué dice? 20 pesos. Si ya decía acá, ¿para qué le ponen aquí? Por desconfianza. Por desconfianza. Seguimos arrastrando ese trauma de los europeos cuando llegaron los comerciantes. Aquí dice 100 pesos. Ya este billete ya está menos traumado. Sí, ya dice 100 pesos en chiquito. En cambio acá, así 20 pesos en grandote para que se note. ¿Sí? Y los billetes más viejos está más grande el nombre del número, que representa en moneda cada billete de papel moneda. Es producto, les digo, de la desconfianza que le tenían los europeos a los números indoarábigos. Porque hay diferentes formas de representar cantidades con números. Uno es de manera oral, mencionamos el nombre del número. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No los están viendo y los están entendiendo cuando los menciono, aunque tape yo aquí. Otras de manera gráfica, ha habido muchas a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Sí? Pero incluso antes que esta, muchos textos matemáticos antiguos están escritos en el idioma que hablaba, en el lenguaje escrito del idioma que hablaba el matemático correspondiente. Es más, quizá podrían haber dicho, no sé, imagino, que en una operación hasta contable quizá podrían decir 10, no, antes de eso. Pongámonos en, ¿cuál era la moneda romana? ¿Se acuerdan? ¿Las rupias? No, la rupia es la, ya, no lo vamos a usar porque son los de la India. La rupia sí. Era se me olvidó el nombre de la moneda que usaban los romanos. Denario. Digamos que, ok, tenemos 10 denarios y le agregamos 2 denarios. Y esto es igual a ¿cuánto? 12 denarios. Fíjense todo lo que tuve que escribir para poder plantear esta operación de adición o suma. Hubo un paso adelante cuando los romanos empezaron a escribir, bueno, tengo 10 denarios más 2 denarios es igual a ¿qué dije? 12, ¿verdad? A 12 denarios. Así se escribía. Hasta que en el transcurso de los últimos años de la Edad Media, algún monje matemático por ahí se le ocurrió, ya estoy harto de escribir tanto. Ya. A ver, recordemos, todavía en la Edad Media no llegaban los indoarábigos a Europa. Ya. Esto es lo mismo que este rollo. Pues la matemática tendría dos componentes
como cultura humana. Uno que es el razonamiento, cómo organizo el conocimiento, por ejemplo, a partir de cantidades, y cómo lo proceso. Eso sería la matemática, el pensamiento matemático. Expreso mis ideas, mis pensamientos, los expreso de manera oral o por escrito, pero por escrito da hueva. Quizá por eso no texteo yo. Soy muy lento para escribir en esas cosas. ¿Qué es lo que hace el lenguaje matemático escrito o el lenguaje escrito matemático? ¿Qué es lo que la mayoría de la gente entiende como matemáticas? No, las matemáticas son una forma de pensar, una forma de pensamiento abstracto o que abstrae de la naturaleza para procesar, combinar y ofrecer resultados, conclusiones. Es una matemática, es una forma de pensamiento. Se hace a través de un lenguaje, o se expresa a través de un lenguaje que puede ser hablado o puede ser escrito, de manera más breve, así. Este es el lenguaje escrito de la matemática. Bueno, esta habría sido el lenguaje escrito de la matemática en la Edad Media Europea, en la Edad Media tardía europea, ya cerca del Renacimiento, o quizá en los primeros estadios del Renacimiento, antes de que penetrara la matemática indoarábiga, aunque se conservan los billetes en esta forma. Entonces, algo similar sucede aunque se desarrolla esto en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX principalmente, coincide con el tiempo de los trabajos de Mendel. Coincide hasta geográficamente. Mendel vivía en la zona de Moravia, al este de Alemania, hacia lo que ahora es la República Checa. Y por la misma región estaba Georg Cantor y Gottlob Frege a finales del siglo XIX, desarrollando la organización de los números mediante conjuntos o mediante la teoría de conjuntos. Hay una representación escrita que vamos a ver con mayor calma en una próxima sesión. Y otra forma gráfica de representar los conjuntos. Vamos a cerrar la sesión de hoy retomando las más evidentes grupos de números que sirven para cosas específicas. Los números naturales sirven para contar, fundamentalmente. Y esos son los números naturales. No, curiosamente, aunque también podría servir para contar pedazos, los números racionales o fraccionarios normalmente no los usamos realmente para contar, los usamos para hacer operaciones, para hacer razonamiento matemático, proceso matemático, probablemente hasta de números enteros. Ahora, los números enteros, los números naturales, que además dije que son números de cosas completas o números enteros. Los números enteros, como dice nuestro apunte en PDF, se representan mediante la letra Z así. Viene del alemán, porque fue Cantor, que es el alemán quien estudió. Zellen es entero en alemán. Y hay otro detalle. Los números naturales sirven para contar cosas que hay en la naturaleza, no cosas que no hay en la naturaleza o cosas que faltan en la naturaleza. Como por ejemplo, les mostré los billetes que ahorita tengo y que al rato tengo que ir a pagar algo, entonces ya más no sé si me alcance y entonces voy a tener otro tipo de números. Alguien diría, sí, en contabilidad le llaman números rojos. No, en teoría de conjunto reciben otro nombre. Maldición, no es lo que dice en la vida cotidiana. Maldición, debo dinero, debo números. No. Entonces tenemos los números naturales, los números enteros, los números racionales que se representan como... También empiezan a entrar matemáticos no solamente alemanes como Cantor y Frege, sino otros matemáticos como Dodson.
Dodgson, D-O-D-G-S-O-N, Charles Dodgson. Es más fácil nombrarlo por su seudónimo, Lewis Carroll. ¿Te suena? Lewis Carroll. ¿No vieron la película? La de Disney. O la de Tim Burton. Ah, ya, por ahí hubo una pista. Sí. ¿Cuál? Pues, ¿de Tim Burton? De Tim Burton. El cadáver de la novia. No. Ah. Tampoco ¿La la pesadilla de ¿cómo se llama? Navidad. ¿Cómo se llama? El extraño mundo ella. O también, creo que era la pesadilla de la Navidad. Nightmare After Christmas, algo así se llama. Algo así. No, ¿cuál otra hizo Tim Burton? Con actores. Con actores. El joven más ligero. No, esa es muy vieja. Es muy vieja, es más para acá. De plano que les corten la cabeza. Ah, ahora sí. ¿La de Alicia? Alicia. Alicia. Lewis Carroll es el nombre con el que está firmada la obra de Alicia en el País de las Maravillas, Detrás del espejo, y no hago cómo se llama el documento. Algo así. Lewis Carroll en realidad no se llamaba Lewis Carroll, se llamaba Charles Lewis Dodgson y era matemático, inglés. Por eso está tan loca la novela. Pero el cuento, son los cuentos, estos cuentos. Y tiene muchos elementos matemáticos. El ajedrez es matemático. Las cartas son matemáticas. También decían que, por ejemplo, los que se imagina esta Alicia son como que problemas. Es esa parte. ¿Sí? La mayoría de los matemáticos están locos. Y los biólogos no cantan a los rancheros. Ok, los números racionales, razón en inglés es quotient, con Q. Los números racionales se representan con la letra Q. Así. Quotient numbers, números racionales. De hecho, de aquí viene también cómo llamamos a esto. División o cociente. Viene de quotient. De razón o proporción. Bueno, entonces tenemos ya al menos 1, 2. Los números naturales son números enteros. Pero hay otro tipo de números enteros, solo que no son naturales. Los negativos de los números enteros. No sirven para contar cosas, sirven para contar ausencia de cosas. Por lo tanto, no son naturales. Los naturales, estos con la letra N, son los mayores, son iguales a el conjunto de los números enteros mayores a 0. Ahí está. Los números naturales son los números enteros mayores a 0. Por lo tanto, no 0. El 0 no es natural. Ahora, mayores a 0. Por lo tanto, los números enteros menores que 0 no son naturales. ¿Cuáles son estos? Los números enteros menores que 0. Los números negativos. Los que sirven para contar no cosas o ausencia de cosas. Más que no cosas, es ausencia de cosas, cosas faltantes. No, ausencia no, cosas faltantes. Ausencia es 0, nada. Faltante es negativo.
Números enteros, ok, correcto. Podemos representarlos como, o sea, no son iguales a n, serían iguales a n menos. O sea, los números naturales negativos no son naturales, no es lo mismo, vamos a decir que n no es igual a menos n. Los números naturales no son iguales a los números negativos. Ok. Y tenemos los números racionales están formados por una razón o proporción de números enteros. El número entero z subíndice A y z subíndice B. Son diferentes los enteros. Porque si lo que tenemos son números que no son enteros en un cociente, cuando el cociente, si el cociente es de números no enteros, entonces se trata de números irracionales y se ponen así. Es como quotient, como Q asterisco. Q supra asterisco. Bueno, ahora, todos los números enteros, los números enteros negativos, por lo tanto los números negativos, los números naturales negativos, el cero, los números racionales y los números irracionales me representan el conjunto de los números reales, o R, números reales. Para terminar, una representación, esta sería una representación con letras y números, alfanumérica. Hay otro tipo de representación de conjuntos que es gráfica, que se debe a un matemático inglés. No es el único que tuvo este tipo de ideas, pero sí son las más populares. John Venn. Se conocen como los diagramas de John Venn o diagramas de Venn simplemente. Diagramas de Venn, donde los conjuntos se representan por medio de círculos, pueden ser más de 2 círculos, más de un par de círculos, donde cada círculo representaría un conjunto diferente con relaciones entre ellos. Dependiendo de cómo sean estas relaciones, van a ser, por ejemplo, encontramos que en el caso de los números naturales están los números estos, pero que también son números reales. Ahora, todos los números naturales son números reales, pero no todos los números reales son naturales. ¿Y por qué? Los números racionales y irracionales son reales, pero no son naturales. Ahora, los números naturales son enteros,
los números negativos son enteros, pero los números negativos, aunque sean enteros, no son naturales. Entonces hay diferentes formas en las que podemos encontrar relaciones entre los diferentes tipos o conjuntos de números que podemos identificar. Podemos representar esas relaciones de manera gráfica o mediante diagramas. Este rectángulo representa el universo, donde existe lo que conforma los elementos de los conjuntos. Lo que representa los elementos de los conjuntos. Los elementos son, en este caso, los números. Los elementos estarían aquí adentro. Ahora, estos dos elementos estarían compartidos en el conjunto A y el conjunto B, mientras que estos elementos que están acá forman parte del conjunto B, igual que estos compartidos, pero no los demás, y viceversa. Este tipo de relaciones se pueden ayudar para entender relaciones entre cosas que se encuentren en un mismo sistema y qué tipos de relaciones hay entre ellos. Ese tipo de poder también lo tiene la teoría de conjuntos. Vamos el próximo martes, porque el lunes no hay clases, a continuar revisando conceptos adicionales de la teoría o de las teorías de conjuntos. La básica, que es la teoría general de conjuntos, se las veremos a Georg Cantor con la definición que ya mencionamos, que un conjunto es cualquier colección de objetos determinados y bien distintos de nuestra percepción o nuestro pensamiento reunidos en un todo. Y con esa definición nos quedamos el día de hoy para continuar el próximo martes. Por hoy terminamos.